Imagina enfrentar una batalla espiritual tan intensa que tu cuerpo clama por sustento, pero tu alma anhela algo más grande. Este fue el dilema que Daniel, Esther, Jesús y tantos otros personajes bíblicos enfrentaron cuando decidieron renunciar al alimento físico para buscar fuerza espiritual. El ayuno no es solo una práctica antigua, es una llave poderosa que abre puertas espirituales que han estado cerradas por mucho tiempo. La esencia del verdadero ayuno. El profeta Isaías caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén, su manto sencillo contrastando con las vestiduras elaboradas de los líderes religiosos que proclamaban su ayuno con rostros contorsionados y ceniza sobre la cabeza. El Señor le había revelado a Isaías algo perturbador. Aquel pueblo ayunaba, pero seguía en sus caminos injustos. ¿Será este el ayuno que he escogido? La pregunta divina resonaba en la mente del profeta mientras observaba a comerciantes deshonestos que explotaban a los pobres, aun cuando declaraban estar en un ayuno sagrado. Isaías se detuvo en medio de la plaza del mercado. Con voz firme, transmitió el mensaje que el Señor le había confiado. No es este el ayuno que escogí: desatar las ligaduras de la injusticia, soltar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper todo yugo. No es compartir tu pan con el hambriento, dar refugio al pobre sin hogar y vestir al desnudo. Sus palabras cayeron como un trueno sobre los oyentes. Muchos bajaron la mirada, confrontados con la verdad de que sus ayunos eran solo demostraciones externas, mientras sus corazones permanecían lejos de Dios. Otros se alejaron irritados, aferrados a su religiosidad vacía. El profeta continuó su mensaje, revelando que el verdadero ayuno no era solo abstinencia de alimento, sino una transformación del corazón y de las acciones. Solo cuando el ayuno fuera acompañado de justicia, compasión y arrepentimiento genuino, la luz irrumpiría como la aurora y la curación llegaría rápidamente. Ese mismo día, algunos de los oyentes, conmovidos por la verdad, empezaron a cambiar sus prácticas. Un comerciante devolvió el dinero cobrado injustamente. Una familia adinerada abrió sus puertas para alimentar a los hambrientos. El verdadero ayuno empezó a transformar vidas, no por la simple abstinencia, sino por la renovación del corazón. Primer error: ayunar sin un propósito claro. Al amanecer en el palacio de Susa, la reina Esther contemplaba el vasto imperio persa desde la ventana de sus aposentos. Una decisión imposible pesaba sobre sus hombros: arriesgar la vida para salvar a su pueblo o guardar silencio mientras se acercaba el genocidio. El decreto de Amán para exterminar a todos los judíos ya había sido sellado con el anillo del rey. Esther recibió el mensaje urgente de su primo Mardoqueo: no pienses que por estar en el palacio real te vas a librar cuando todos los judíos sean exterminados. Si callas en este momento, el socorro y la liberación se levantarán de otra parte para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerás. Con el corazón acelerado, Esther tomó su decisión. Envió su respuesta: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días y 3 noches. Yo y mis doncellas ayunaremos igual que ustedes. Después de eso iré ante el rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, que perezca. Este no era un ayuno vacío o sin dirección. Tenía un propósito específico: buscar la protección divina para una misión que podría costarle la vida a Esther, pero que salvaría a toda una nación. Durante 3 días en toda Susa, los judíos se abstuvieron de comida y bebida. No fue una exhibición religiosa para impresionar a otros, ni una tradición cumplida mecánicamente. Era un clamor unificado, nacido de la necesidad desesperada de intervención divina. En el tercer día, Esther se vistió con sus ropas reales. Las doncellas, que también habían ayunado, la ayudaron a prepararse para el momento decisivo. Cuando entró en la presencia del rey Asuero sin ser llamada, el corazón de la nación judía latía al unísono, fortalecido por el propósito claro que unía su ayuno. El rey extendió el cetro de oro, señal de que su vida sería perdonada. El ayuno con propósito había abierto el camino para la salvación de todo un pueblo.
Segundo error, ostentar tu ayuno. Por las estrechas calles de Jerusalén, durante la festividad religiosa, los fariseos caminaban con pasos lentos y calculados. Sus rostros aparecían deliberadamente desfigurados, sus vestiduras estaban descuidadas y llevaban ceniza en la cabeza. Querían que todos supieran que estaban ayunando. Jesús observaba esta escena mientras enseñaba a sus discípulos en el Monte de los Olivos, con vista a la ciudad sagrada. El contraste no podía ser mayor. Mientras los líderes religiosos buscaban la admiración pública por su aparente sacrificio, Jesús enseñaba un camino totalmente diferente. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para que los demás vean que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Dijo Jesús, señalando discretamente a los fariseos a lo lejos. Sus discípulos se miraron entre sí, perplejos. Desde pequeños habían aprendido que el ayuno debía ser visible, una demostración pública de devoción. Pero tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que ayunas, sino solo ante tu Padre, que ve en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo, que anotaba cuidadosamente las enseñanzas del Maestro, comprendió la revolución contenida en esas palabras. El ayuno no era para ser exhibido, sino para tener intimidad con Dios. No buscaba la aprobación humana, sino la presencia divina. La semana siguiente, cuando los discípulos practicaron el ayuno juntos, aparecieron aseados, bien presentados, sin ningún rasgo exterior de su disciplina espiritual. Su sacrificio era un secreto entre ellos y Dios, y en ese secreto encontraron una recompensa mayor que cualquier aplauso humano, la presencia transformadora del Padre que ve en lo secreto. Tercer error, descuidar la hidratación. El sol castigaba sin piedad el desierto de Judea. Era el 40º día del ayuno de Jesús, quien había sido llevado por el Espíritu a aquel lugar desolado inmediatamente después de su bautismo. Su cuerpo, privado de alimento durante 40 días, estaba debilitado. Sus labios resecos clamaban por humedad. A pesar de la abstinencia de comida, Jesús bebía agua de los escasos manantiales y oasis que encontraba entre las rocas. La Escritura no registra que él se hubiera abstenido de líquidos durante todo ese periodo, pues habría sido físicamente imposible por tantos días. En su debilidad física, pero fortaleza espiritual, Jesús enfrentó las tentaciones más intensas del adversario. El tentador se acercó cuando Jesús estaba físicamente vulnerable, pero espiritualmente alerta. «Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes», sugirió el tentador, señalando las piedras redondeadas que parecían panes esparcidos por el desierto. Jesús, aun en su hambre extrema, respondió con firmeza citando la Escritura. «Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Este episodio revela una verdad fundamental sobre el ayuno bíblico. Incluso en los ayunos más rigurosos, se mantenía la hidratación. Jesús, en su perfecta sabiduría, no puso en riesgo su salud física durante su disciplina espiritual. Se privó de alimentos, pero se mantuvo hidratado para soportar los 40 días de intensa lucha espiritual en el desierto. Cuando regresó del desierto, Jesús estaba físicamente exhausto, pero espiritualmente renovado, lleno del poder del Espíritu. Su ejemplo enseña que el ayuno debe llevarnos a una mayor dependencia de Dios, no a un daño físico innecesario. Cuarto error, ayunar sin oración. Daniel, uno de los cautivos judíos en Babilonia, se arrodilló junto a la ventana de su cuarto, que daba hacia Jerusalén. Llevaba 3 semanas sin probar alimentos delicados. Ninguna carne ni vino habían tocado sus labios, ni había usado ungüento alguno en su cuerpo. Este no era solo un ayuno de comida, sino una búsqueda espiritual intensa. El reino persa había conquistado Babilonia, y Daniel, estudiando las profecías de Jeremías, comprendió que el tiempo del exilio de su pueblo estaba por concluir. Pero en lugar de limitarse a celebrar esta revelación, intensificó su búsqueda de entendimiento mediante el ayuno y la oración ferviente.
3 veces al día, como era su costumbre, Daniel se arrodillaba frente a su ventana abierta. Su ayuno no era una acción aislada, sino parte de una comunicación constante con Dios. Mientras su cuerpo se abstenía de placeres físicos, su alma se nutría de la presencia divina a través de la oración incesante. Volví mi rostro hacia el Señor Dios, buscándolo con oración y súplicas, con ayuno, vestido de cilicio y cubierto de ceniza. Había escrito Daniel. Su ayuno y su oración eran inseparables, como 2 alas de un mismo ave espiritual. Al día 21 de aquel ayuno acompañado de oración, sucedió algo extraordinario. Un mensajero celestial se le apareció a Daniel, revelándole que desde el primer día de su búsqueda sus palabras habían sido escuchadas y que dicho mensajero había sido enviado como respuesta a sus súplicas. No temas, Daniel. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas, y he venido a causa de tus palabras. Esta experiencia de Daniel ilustra vívidamente que el ayuno sin oración es como un cuerpo sin espíritu, una forma vacía. Fue la combinación de la abstinencia física y la conexión espiritual intensa lo que abrió los cielos para Daniel, resultando en revelaciones proféticas que trascenderían generaciones. Quinto error: romper el ayuno de manera abrupta. Tras 40 días en el desierto, Jesús estaba físicamente exhausto. Su cuerpo, privado de nutrición durante tanto tiempo, había entrado en un estado de conservación extrema de energía. Los ángeles que vinieron a servirle después de la tentación entendían la fragilidad del cuerpo humano, aun cuando estaba habitado por el Hijo de Dios. Las Escrituras registran escuetamente: entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles vinieron y le servían. Este servicio, sin duda, incluía no solo consuelo espiritual, sino también la reintroducción cuidadosa de alimentos a su cuerpo debilitado. En otro pasaje bíblico, después del gran enfrentamiento en el Monte Carmelo, el profeta Elías, exhausto tras un ayuno y un esfuerzo espiritual intenso, recibió la visita de un ángel. Este no le ofreció un banquete elaborado, sino un alimento sencillo: pan asado sobre piedras calientes y un jarro de agua. El ángel le instruyó que comiera, descansara y luego volviera a comer, reconociendo que su cuerpo necesitaba una restauración gradual. La sabiduría presente en estos relatos bíblicos indica que después de periodos prolongados de ayuno, el cuerpo requiere una reintroducción amable y gradual de los alimentos. Es un principio no descrito en detalle en las Escrituras, pero claramente implícito en las narraciones de recuperación tras el ayuno. Jesús, en su sabiduría, ciertamente respetó los límites del cuerpo humano que habitaba, permitiendo una transición suave para retomar la alimentación normal. Esa atención al cuidado físico, incluso después de una intensa batalla espiritual, nos enseña que el ayuno bíblico nunca menosprecia el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. De la misma manera, Esther y los judíos de Susa, tras 3 días de ayuno absoluto, probablemente reanudaron su alimentación con comidas ligeras antes de participar en el banquete con el rey, un principio de sabiduría y cuidado propio que complementa y no contradice la disciplina espiritual del ayuno. Sexto error: ayunar con motivos equivocados. En las calles de Nínive ocurría una transformación sorprendente. Al oír el mensaje del profeta Jonás de que la ciudad sería destruida en 40 días, el rey rasgó sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Después, emitió un decreto que resonó por toda la gran ciudad. Por mandato del rey y de sus nobles, ningún hombre ni animal, ningún rebaño grande o pequeño pruebe cosa alguna. No coman ni beban agua. Sean cubiertos de cilicio hombres y animales. Todos clamen con fuerza a Dios. Vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. No se trataba de un ayuno para impresionar a otras naciones, ni para ganar poder político, ni para demostrar superioridad religiosa. El motivo del ayuno quedaba claramente expresado en las palabras finales del decreto. ¿Quién sabe si Dios volverá en sí y se arrepentirá y apartará el ardor de su ira, de modo que no perezcamos?
Era un ayuno nacido de un arrepentimiento genuino y del reconocimiento de la justicia del juicio divino. Toda la ciudad, desde el más grande hasta el más pequeño, participó en esta expresión colectiva de contrición. Incluso los animales fueron incluidos en el ayuno, simbolizando la completa humillación de la antes orgullosa Nínive. El resultado fue extraordinario. Las Escrituras registran: Dios vio lo que hicieron, cómo se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este episodio contrasta fuertemente con los ayunos que Jesús criticó, realizados para ser vistos por los hombres. El ayuno de Nínive no buscaba reconocimiento humano ni beneficios terrenales, sino la misericordia divina ante un juicio inminente. La motivación correcta transforma el ayuno de un mero ejercicio religioso en un poderoso catalizador de cambio espiritual. Cuando el corazón se alinea con los propósitos divinos, arrepentimiento, humildad, búsqueda de dirección, el ayuno se convierte en un canal de gracia y transformación. Séptimo error: ignorar limitaciones médicas. Pablo viajaba en un barco mercante por el mar Mediterráneo, rumbo a Roma como prisionero. Tormentas violentas habían desviado la embarcación y durante 14 días los 276 pasajeros enfrentaron vientos furiosos y olas amenazantes. En ese período de extremo peligro, el texto bíblico relata: como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso en pie en medio de todos y dijo: habría sido mejor, amigos, que me hubieran hecho caso y no hubiéramos zarpado de Creta para evitarnos este daño y pérdida. Pero ahora los animo a cobrar ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Luego los exhortó a alimentarse. Por eso les aconsejo que coman algo. Lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. No era un momento para un ayuno prolongado, sino para el fortalecimiento físico ante el peligro inminente. Pablo, quien seguramente había practicado el ayuno en otras circunstancias apropiadas, reconoció que en esta situación específica la alimentación era necesaria para la supervivencia. En otro contexto, el apóstol Pablo escribió a Timoteo, su joven colaborador que padecía problemas estomacales frecuentes: no bebas agua sola, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Estos pasajes ilustran un principio importante. La sabiduría bíblica reconoce que existen limitaciones físicas que deben respetarse, incluso en prácticas espirituales como el ayuno. Las personas con condiciones médicas específicas, como Timoteo, necesitan adaptar sus disciplinas espirituales para no poner en riesgo su salud. Del mismo modo, cuando Ana, la profetisa que reconoció al niño Jesús en el templo, no se apartaba del templo, sino que servía de día y de noche con ayunos y oraciones, el texto sugiere una práctica regular, pero sostenible, que le permitió servir a Dios durante décadas, hasta la avanzada edad de 84 años. Octavo error: ayunar sin compasión. El profeta Isaías caminaba entre el pueblo de Jerusalén que guardaba un día solemne de ayuno. Vestidos de cilicio, con expresiones adustas y actitudes de aparente humildad, se reunían en el templo, privándose de alimentos desde el amanecer. Fue entonces cuando el Señor habló a través de su profeta con palabras que cortaban como una espada. ¿Será este el ayuno que escogí? Que el hombre aflija su alma solo un día, incline la cabeza como un junco y extienda cilicio y ceniza debajo de sí. ¿Llamarías a esto ayuno y día aceptable al Señor? La multitud enmudeció, sorprendida por la reprensión divina en un día que consideraban sagrado. Isaías prosiguió, revelando el verdadero ayuno que agradaba a Dios. ¿No es este el ayuno que escogí? Desatar las ligaduras de la injusticia, soltar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin hogar, vestir al desnudo cuando lo veas y no esconderte de tu prójimo? Las palabras resonaron en el patio del templo. Algunos agacharon la cabeza,
reconociendo que mientras ayunaban, mantenían prácticas injustas en sus negocios y hacían caso omiso de los necesitados a sus puertas. Isaías continuó, mostrando la promesa divina para quienes combinaban el ayuno con justicia y compasión. Entonces, tu luz brotará como el alba, y tu sanidad brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Este poderoso mensaje revelaba una verdad fundamental: el ayuno sin compasión hacia los necesitados es vano a los ojos de Dios. La abstinencia personal de alimento debía sensibilizar el corazón a la necesidad ajena, no endurecer el alma en una religiosidad egoísta. Cuando el ayuno se convierte en un simple ritual individual que no impacta la manera en que tratamos a los demás, pierde su propósito transformador. El verdadero ayuno bíblico siempre expande nuestra capacidad de empatía y nuestra disposición a actuar en favor de los oprimidos. Noveno error: darse por vencido antes de tiempo. En el palacio de Susa, el tercer día del ayuno de Esther y los judíos había llegado. Fueron 72 horas sin comida ni bebida, un sacrificio extremo nacido de la desesperación y la esperanza. Algunas de las doncellas de Esther, debilitadas, sugirieron que quizás sería prudente interrumpir el ayuno antes de presentarse ante el rey. «Mi reina», susurró una de ellas mientras ayudaba a Esther a vestirse con sus ropas reales, «tal vez deberíamos tomar un poco de agua antes de que entres a ver al rey. Has perdido el color del rostro». Esther, aunque físicamente agotada, mantenía una determinación inquebrantable en la mirada. «El ayuno se cumplirá según lo prometido. No lo interrumpiré ni un momento antes de alcanzar mi propósito». Ese ayuno no era una práctica rutinaria ni casual. Se trataba de una cuestión de vida o muerte, no solo para Esther, sino para toda su nación. Interrumpirlo prematuramente habría sido traicionar la gravedad de la situación y la seriedad de su compromiso espiritual. Cuando finalmente entró en la corte interior del palacio, Esther seguía en ayuno. Fue en ese estado de completa dependencia de Dios, sin la fuerza del alimento físico, que enfrentó el momento que podía costarle la vida. El rey extendió el cetro de oro, señal de aceptación que abriría el camino a la salvación de todo el pueblo judío. En otro contexto bíblico, Daniel perseveró en su ayuno parcial durante 21 días completos, aun cuando la respuesta divina parecía demorarse. El texto revela que desde el primer día su clamor había sido escuchado, pero fuerzas espirituales retrasaron la llegada del mensajero celestial. Si Daniel hubiera desistido antes de tiempo, habría perdido la revelación que llegó el día 21. Estos ejemplos bíblicos muestran que la duración del ayuno debe determinarse por su propósito espiritual, no por nuestra conveniencia o incomodidad. Cuando se establece con un objetivo específico o por un periodo definido, el ayuno exige perseverancia hasta su conclusión adecuada. Décimo error: no volver al equilibrio. Jesús caminó a orillas del mar de Galilea poco después de su regreso del desierto. 40 días de ayuno habían terminado y su cuerpo había regresado paulatinamente a la alimentación normal. Ahora, rodeado de sus discípulos, no solo comía, sino que participaba en comidas comunitarias. Cuando los discípulos de Juan el Bautista cuestionaron por qué sus seguidores no ayunaban tan frecuentemente como ellos, Jesús respondió con una ilustración significativa. ¿Acaso pueden ayunar los invitados de la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero llegarán días cuando el novio les será quitado. En esos días ayunarán. Esta respuesta revelaba una sabiduría profunda sobre el equilibrio entre los tiempos de ayuno y los tiempos de celebración. Jesús no instituyó un ayuno continuo como norma para sus seguidores. Vivió y enseñó un ritmo equilibrado de abstinencia y participación. En otra ocasión, cuando lo criticaron por comer con pecadores y recaudadores de impuestos, Jesús defendió la importancia de compartir los alimentos como forma de ministerio y conexión. No convirtió el ayuno en un ídolo, ni en una práctica legalista ininterrumpida. Los primeros cristianos siguieron su ejemplo. El libro de los Hechos narra que partían el pan en sus casas
y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esos mismos cristianos también practicaban el ayuno en momentos específicos, especialmente antes de tomar decisiones importantes, como el envío de misioneros o la designación de líderes. Pablo, en sus cartas a los Corintios, habla de tiempos apropiados tanto para el ayuno como para la intimidad conyugal. No se nieguen el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. Luego, vuelvan a unirse. Este principio de retornar al equilibrio después de periodos de abstinencia específica atraviesa las enseñanzas del Nuevo Testamento. El ayuno bíblico nunca fue concebido como un estado permanente, sino como una práctica rítmica integrada a una vida espiritual saludable y equilibrada. Después de periodos de abstinencia intencional, el retorno a la gratitud por las provisiones divinas y a la comunión a la mesa complementa, y no contradice, la disciplina del ayuno. Antes de iniciar su misión pública, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar. No fue un impulso repentino ni una decisión tomada en un arrebato. Fue una preparación deliberada, guiada por el Espíritu Santo, para la labor transformadora que estaba a punto de comenzar. En las semanas que siguieron a su bautismo en el río Jordán, donde el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él como paloma, Jesús sintió el llamado interior de apartarse. El texto sagrado revela: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este viaje al desierto no fue una huida del mundo, sino un movimiento intencional para fortalecerse espiritualmente antes de enfrentar los desafíos de su ministerio. Jesús comprendió que el ayuno no se limitaba a la abstinencia física, sino que constituía una preparación espiritual. Del mismo modo, antes de que Esther declarara su ayuno de 3 días, pasó por un periodo de reflexión y consideración. Al recibir la noticia del decreto para exterminar a su pueblo, no actuó impulsivamente. Primero envió mensajeros para comprender la situación por completo, luego escuchó el consejo de Mardoqueo y sopesó los riesgos. Solo entonces, con claridad de propósito y entendiendo la gravedad de la circunstancia, proclamó: «Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días y 3 noches». El profeta Daniel también mostró una preparación consciente para su ayuno. El texto bíblico relata: «En aquellos días yo, Daniel, estuve en duelo por 21 días. No comí manjar delicado, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me perfumé hasta que se cumplieron las 3 semanas». Esta preparación deliberada, reconocer el propósito, establecer la duración, definir las restricciones específicas, caracteriza los ayunos significativos que aparecen en las Escrituras. No fueron prácticas impulsivas, sino actos de devoción cuidadosamente considerados. La preparación espiritual para el ayuno implica oración, claridad de propósito y disposición del corazón. Es un momento para examinar las motivaciones, fijar intenciones específicas y someter todo el proceso a la guía divina. En Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla, ocurrió uno de los ayunos colectivos más extraordinarios registrados en las Escrituras. Jonás, renuente a su misión, finalmente proclamó el mensaje divino: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». A medida que la noticia se propagaba por las calles y callejones de la gran urbe, sucedió algo sin precedentes. El rey de Nínive, al escuchar el mensaje, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Más sorprendente aún fue el decreto que emitió, movilizando a toda la ciudad. Por decreto del rey y de sus nobles, ni hombres ni animales, ni bueyes ni ovejas, prueben cosa alguna, no se alimenten ni beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales, e invoquen con fuerza a Dios. Vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. No se trataba de un ayuno individual, ni limitado a la comunidad religiosa. Era una respuesta colectiva que trascendía clases sociales, edades e incluso la barrera entre humanos y animales.
El texto bíblico no menciona resistencia alguna a este decreto, lo que sugiere una unidad notable ante la amenaza del juicio divino. El resultado fue igualmente extraordinario, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En otro pasaje de la historia bíblica, cuando los israelitas se enfrentaban a la amenaza mortal de los amonitas, ayunaron aquel día y dijeron allí: «Hemos pecado contra el Señor». Este reconocimiento colectivo de la necesidad de arrepentimiento y de intervención divina unió al pueblo en un propósito común. Del mismo modo, el libro de Esther muestra cómo todos los judíos en Susa participaron en el ayuno proclamado por la reina. Esa unidad de propósito transformó lo que podría haber sido solo un acto individual de devoción en una poderosa expresión de identidad comunitaria y dependencia colectiva de Dios. El Nuevo Testamento también registra momentos de ayuno conjunto, en especial en la Iglesia primitiva. Mientras servían al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Jesús y sus discípulos bajaban del monte de la Transfiguración cuando encontraron a una multitud agitada. Un hombre desesperado se acercó, cayendo de rodillas ante Jesús. «Señor, ten misericordia de mi hijo», rogó. «Tiene ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo». Los discípulos permanecían en silencio, confundidos por su incapacidad para ayudar al joven atormentado. Jesús, con una autoridad que iba más allá de la comprensión humana, ordenó al espíritu impuro que saliera del muchacho. En ese mismo instante, el joven quedó libre. Más tarde, a solas, los discípulos preguntaron: «¿Por qué no pudimos echarlo fuera?». La respuesta de Jesús reveló un vínculo profundo entre el ayuno y la liberación espiritual. «Esta clase solo sale con oración y ayuno», dijo. Sus palabras establecieron una conexión entre la abstinencia física y el poder espiritual para enfrentar fuerzas opresoras. No se trataba de una fórmula mágica ni de un ritual vacío, sino del reconocimiento de la preparación espiritual que se requiere en batallas intensas. El ayuno, unido a la oración, fortalecía la conexión con Dios y la dependencia de su poder, en vez de confiar en la habilidad humana. En el libro de Isaías encontramos otro aspecto de esta liberación. «No es este el ayuno que escogí: desatar las ligaduras de la injusticia, soltar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper todo yugo». Aquí, el ayuno está directamente conectado con la liberación, no solo espiritual, sino también social y física. El rey David, en momentos de intensa batalla espiritual, se humillaba con ayuno para buscar la intervención divina contra las fuerzas que lo perseguían. Su experiencia, registrada en los Salmos, muestra cómo el ayuno se volvía un instrumento de liberación en tiempos de opresión. Del mismo modo, Daniel mantuvo su ayuno parcial durante 21 días, enfrentándose a la resistencia en el reino espiritual hasta que llegó la liberación mediante un mensajero celestial. El ángel reveló que desde el primer día se había enviado la respuesta, pero fuerzas espirituales habían intentado impedir su llegada. Estos relatos bíblicos muestran que el ayuno no es simplemente una práctica física o religiosa, sino un elemento poderoso en la lucha por la liberación, sea de la opresión personal, de la aflicción demoníaca o de la injusticia social.